Hay guerras que no se anuncian, pero que definen el futuro del mundo. No tienen tanques en las calles ni misiles en el cielo, pero mueven billones de dólares, redefinen alianzas y determinan quién tiene control real de la tecnología. Esa guerra ya empezó, y se libra en algo tan pequeño que cabe en la palma de tu mano: los semiconductores, los chips. Y en medio de esa batalla silenciosa, aparece una pregunta que hace apenas unos años parecía imposible. ¿Puede México convertirse en el nuevo centro de producción de chips en América y reducir la dependencia de potencias como China y Estados Unidos? Para entender por qué esta pregunta importa, hay que empezar por una realidad que cambió todo. El mundo moderno no funciona sin chips. Cada teléfono, cada automóvil, cada sistema financiero, cada red eléctrica, cada satélite, todo depende de semiconductores. No son un producto más, son la base de la economía digital. Y cuando un recurso es tan esencial, deja de ser solo económico, se convierte en estratégico. Por eso hoy hablamos de una guerra de chips, porque controlar su producción no solo significa generar riqueza, significa tener poder. Durante décadas, esa producción se concentró en pocos lugares. El más importante es Taiwán, que fabrica más del 60% de los chips avanzados del mundo a través de empresas como TSMC. Ese nivel de concentración creó eficiencia, pero también una enorme vulnerabilidad. Si algo ocurre en Taiwán, el mundo entero se detiene. Y eso no es una exageración. La pandemia, las tensiones geopolíticas y las interrupciones en la cadena de suministro lo dejaron claro. Cuando faltan chips, se detienen fábricas, se encarecen productos y se ralentiza la economía global. Esa dependencia encendió alarmas en las principales potencias. Estados Unidos comenzó a impulsar una estrategia para traer de vuelta parte de la producción a su territorio, mientras limita el acceso de China a tecnología avanzada. China, por su parte, está invirtiendo miles de millones para desarrollar su propia industria y reducir su dependencia externa. Europa también busca fortalecer su capacidad productiva. El mundo está entrando en una nueva fase donde cada región quiere asegurar su propio suministro de chips. Y en ese contexto, América del Norte enfrenta un desafío evidente. Depende en gran medida de Asia. Aquí es donde México empieza a aparecer en el radar, no como una potencia actual, sino como una posibilidad estratégica. México tiene algo que muchos países no tienen al mismo tiempo: ubicación, integración comercial y base industrial. Su cercanía con Estados Unidos lo coloca en una posición privilegiada dentro del fenómeno del nearshoring, donde empresas buscan acercar su producción a los mercados finales para reducir riesgos y costos. Además, el país ya cuenta con una industria manufacturera relevante, especialmente en sectores como la automotriz y el electrónico, que dependen directamente de semiconductores. Esto significa que México no parte de cero, ya está integrado en la cadena, pero en un nivel inferior. Porque aquí está el punto clave. México no fabrica chips avanzados, los ensambla, los utiliza, pero no los produce. Y esa diferencia es la que define el poder. La fabricación de semiconductores es una de las industrias más complejas que existen. Requiere inversiones gigantescas, tecnología de punta y un ecosistema altamente especializado. Construir una fábrica de chips avanzados puede costar más de $10,000 millones. Además, el proceso requiere maquinaria extremadamente sofisticada, como la que produce ASML, capaz de fabricar equipos de litografía que son esenciales para producir chips de última generación. No es una industria donde un país entra fácilmente. Requiere décadas de desarrollo. Entonces, la pregunta no es solo si México puede hacerlo. La pregunta es cómo podría hacerlo. Y ahí es donde el análisis se vuelve interesante. México no necesita replicar completamente el modelo de Taiwán para volverse relevante. Puede especializarse en segmentos específicos de la cadena de valor. Por ejemplo, el ensamblaje avanzado, el empaquetado de chips, la producción de semiconductores de gama media o el desarrollo de componentes clave para industrias específicas como la automotriz. Esto no suena tan espectacular como fabricar los chips más avanzados del mundo, pero es estratégicamente inteligente. Permite entrar en la industria, desarrollar capacidades y escalar con el tiempo. Además, existe una oportunidad que no depende solo de México, sino de la estrategia de Estados Unidos. Si ese país busca reducir su dependencia de Asia, necesita aliados cercanos, y México es el candidato natural. Compartir frontera, acuerdos comerciales y cadenas de suministro lo convierte en un socio lógico. Ya se han visto inversiones en el norte del país relacionadas con la industria de semiconductores, especialmente en pruebas, ensamblaje y diseño. No es la etapa final del proceso, pero es un inicio. Sin embargo, hay obstáculos que no se pueden ignorar. El primero es el talento. La industria de semiconductores requiere ingenieros altamente especializados en áreas como electrónica, física, química y ciencia de materiales. México tiene talento, pero no en la escala ni en la especialización que esta industria exige. Eso implica una inversión fuerte en educación, en universidades,
en programas técnicos. Formar a estos profesionales no toma meses, toma años. El segundo es la infraestructura. La fabricación de chips requiere condiciones muy específicas. Suministro eléctrico estable, agua en grandes cantidades, entornos controlados y logística eficiente. No todas las regiones del país están preparadas para eso, y desarrollar esa infraestructura implica tiempo, dinero y planeación. El tercero es la estrategia. México necesita definir qué papel quiere jugar. No puede intentar hacerlo todo al mismo tiempo. Tiene que elegir en qué segmento competir y construir una ventaja ahí. Sin una estrategia clara, cualquier esfuerzo se dispersa. Y hay un cuarto factor que muchas veces se subestima: la competencia. No solo México está viendo esta oportunidad. Países como Vietnam, India y otros en Asia están compitiendo por atraer inversiones en semiconductores. Todos ofrecen incentivos, infraestructura y talento. México tiene ventajas, pero no es el único jugador. Entonces, ¿puede realmente convertirse en el Taiwán de América? La respuesta corta es no, al menos no en el sentido exacto. Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es si puede convertirse en un actor clave dentro de la cadena de semiconductores en América. Y ahí, la respuesta cambia. Sí, puede, pero con condiciones. Porque no se trata de copiar a Taiwán. Se trata de construir un modelo propio. Un modelo basado en su ubicación, en su integración con Estados Unidos y en su capacidad industrial. Un modelo que aproveche el nearshoring, que atraiga inversión y que desarrolle talento. Un modelo que entienda que el poder no está solo en fabricar chips, sino en formar parte de la red que los produce. Porque en el mundo actual, las cadenas de suministro son tan importantes como los productos. Y quien controla la cadena, controla el juego. Ahora, hay un punto que cambia toda la perspectiva: la soberanía tecnológica. México, como muchos países, depende de tecnología externa. Usa chips diseñados y fabricados en otros lugares. Eso no es necesariamente un problema, hasta que lo es. Cuando hay interrupciones, cuando hay tensiones geopolíticas, cuando el acceso se limita, esa dependencia se convierte en vulnerabilidad. Desarrollar una industria de semiconductores no solo es una oportunidad económica, es una necesidad estratégica, es reducir dependencia, es ganar margen de decisión, es tener más control sobre el futuro. Pero eso requiere algo más que inversión. Requiere visión de largo plazo, porque esta industria no da resultados inmediatos. No es un proyecto de un sexenio, es un proyecto de décadas. Y ahí es donde muchos países fallan. Porque los cambios políticos, las prioridades a corto plazo y la falta de continuidad terminan frenando procesos que necesitan estabilidad. México tiene la oportunidad, tiene las condiciones iniciales, tiene contexto global a su favor, pero necesita algo más. Necesita decidir. Decidir si quiere seguir siendo parte de la cadena en niveles bajos o subir. Decidir si quiere depender o construir. Decidir si quiere reaccionar al mundo o influir en él. Porque al final, la guerra de chips no se gana con discursos. Se gana con fábricas, con ingenieros, con inversión y con estrategia. Y la pregunta final no es si México puede convertirse en el nuevo Taiwán. La pregunta es si está dispuesto a hacer lo necesario para convertirse en algo igual de relevante. Porque si no lo hace, alguien más ocupará ese lugar.